Estamos con el doctor José Pablo da Pena en la sede de la Universidad de la UCEMA, donde hay varios posgrados, pero por supuesto todos están apostando a los partidos de Argentina y un poco lo que va a pasar en Nueva York o en Washington con los fondos buitres. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, son los dos temas más relevantes junto con el procesamiento del vicepresidente. En realidad son los tres temas que ocupan la atención de las personas, pero creo que los partidos del Mundial, al menos por esta etapa en la cual Argentina tiene chances, se encargan de atraer la mayor parte de la atención de la gente. Y en ese sentido, lo interesante de los partidos del Mundial es la forma en la cual tienen las personas, el vínculo que puede llegar a existir entre las finanzas y el Mundial. Y en ese sentido sí me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Eduardo, si tuvieras que apostar en el partido que Argentina juega contra Suiza, ¿apostarías a favor de Argentina o en contra de Argentina? Por lógica, a favor de Argentina. Pero si buscaría una inversión de riesgo, apostaría por Suiza porque paga 51. Claro, pero ese es el aspecto interesante, ¿no? Porque dentro de lo que es finanzas se conoce el concepto de hedge. Un hedge es una cobertura. ¿Qué significa una cobertura? Significa que estoy protegido. Estar protegido es, por ejemplo, comprar un seguro contra el robo del auto. Entonces, si me roban el auto, tengo algo malo, pero el seguro me paga. Si no me roban el auto, pagué el seguro, la prima de seguro, pero todavía tengo el auto. Eso es un hedge, una cobertura, en el que pasa una cosa y gano, pasa otra cosa y gano también, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el común de la gente, obviamente, por una cuestión de patriotismo, por una cuestión de sentimiento, vota a favor de apuesta a favor de Argentina, vota en el sentido de que va a ganar. Entonces, cualquiera diría, bueno, lo lógico es apostar a favor de Argentina. Pero ¿qué es lo que pasa si uno analiza eso como una opción financiera, como una alternativa financiera? Supongamos que gana Argentina, entonces estoy contento porque ganó Argentina. Y por el otro lado, recibo dinero porque aposté a favor de Argentina. Supongamos que no gana Argentina, gana Suiza. ¿Bien? Sí. O cualquier otro contrincante en el caso de que avance con el cual pueda jugar. Entonces, por un lado tengo el desánimo, la desilusión de que perdió Argentina, y por otro lado gasté plata en la apuesta. ¿Cuál sería la lógica racional detrás de lo que uno debiera proceder? ¿Qué nos indican las finanzas? Lo que nos indican las finanzas es que uno no tendría que apostar a favor de Argentina, ¿no? Sino que debiera apostar en contra de Argentina. Y la lógica es la siguiente. Yo siempre haría esta pregunta. Si uno es un simpatizante fervoroso de Argentina, ¿cuánta plata pagaría para que Argentina pase de rueda? Entonces la he hecho en clase estas preguntas y alguien me dice, yo pagaría 500 pesos. Entonces la respuesta racional frente a esta situación de opción financiera es apueste 500 pesos a que gana Suiza. Veamos, analicemos qué pasa. Si gana Argentina, pagué 500 pesos y ¿qué pasó? Ganó Argentina. Exacto. Si pierde Argentina, al menos, ¿cuánto está pagando Suiza? 50. Entonces, 51. 51. Y aposté 500 pesos, me llegó algo así como 25.000 pesos. Exactamente. Bueno, que en cierta forma ayudan a paliar el dolor. A paliar el dolor, exactamente. ¿Se entiende la lógica? Sí, entonces, se por eso a veces perfecto. La parte racional, por eso sirve saber, porque le ayuda a uno a poder entender y poder aprovechar mejor la realidad, cómo se enfrenta en beneficio propio. Y lo lógico sería, bueno, que uno en cierta forma buscase un tipo de posición de cobertura, en el cual apuesta en principio en contra de Argentina. Claro. Y esto hay que plasmarlo a veces escribiendo, ¿no? En algún artículo que va a salir publicado cuando... No, ya salió, fue publicado en el sitio, no en el sitio web de la universidad y en la revista Inversor Global en su momento. Ajá. Sí. Y habla ahí de estos temas, justamente, de estos temas, de la posición de cobertura y cómo conceptos que pueden ser muy sofisticados, como es el hedging, que suena muy esotérico, sí, se aplican al día a día, es decir, a las decisiones cotidianas de las finanzas y de la economía de las personas. Vos hablás de finanzas y economía de las personas como ligadas, ¿no? Una a la otra, donde también juegan los sentimientos y también la inversión. Sí, es cierto. Ayer en La Nación, decimos ayer porque estamos el lunes grabando esta entrevista, hablan de Singer, el inventor de la máquina. Que en realidad decía, si mal no recuerdo me corregirás,
que no fue él el invento, sino que a otro se le ocurrió y lo contrató a Singer, exacto, ¿no? para perfeccionarla. Para perfeccionarla, exactamente. ¿Y acá cómo juega eso de los sentimientos? Porque el artículo se inicia con algunas frases atractivas, ¿no? Tiene 24 hijos. 24 hijos, yo no podía creer. Yo creo que en realidad una persona se vuelve innovadora y una persona se vuelve emprendedora cuando tiene ese tipo de necesidades. Yo creo que 24 hijos lo hacen emprendedora cualquiera, ¿no? Me parece, ¿no? Y aparte tenía como 14, 15 divorcios. Sí, bueno, porque me imagino que 24 hijos con la misma hubiese sido demasiado. O muy aburrido. Sí. Pero ahí hay un tema que importa, ¿no? Que es el tema de la inversión. Él Sí. inicia el negocio, 1890 y pico, 1870 y pico, y lo inicia con $40. Y Sí. ahí estamos hablando, la gente lee $40 y dice, no es nada. Claro. ¿Pero cuánto era en ese momento? Claro, un montón de dinero. A ver, para hacer el cálculo, No lo solamente. encontré. Lo que podemos hacer es algún tipo de supuesto. ¿Cuántos años sucedieron desde eso? Y sucedieron 1870. Sí, sucedieron 150 años prácticamente. 150 años. Entonces, para poder hacer el cálculo, lo que haríamos es eso, supongamos una inflación anual de Sí, el 2%. exacto. Entonces, $1 de hace 150 años equivalen al... $1 a 19... A ver si estoy haciendo bien. $1, si hubiese invertido $1 en ese momento y me da el 2% anual, tendría 20, o sea, se hubiese multiplicado por 20. O sea que en realidad $40 sería ahora aproximadamente como $800. Sí. Si sumáramos la tasa de interés, un Si poquito. tomamos, claro, si tomamos 2%, pero si tomamos 3% son 84 veces. 84 Y veces. si tomamos una inflación histórica del 3,5%, bien, son $174. Claro. Entonces, tomemos 3,5 más ese por 40, nos dice que los $40 de ese momento son casi $7.000 de hoy. Eso. $7.000 de hoy serían, al precio del dólar blue, 84.000 pesos. O sea Claro. que bueno, Es una inversión. no es tan simple, ¿no? No es tan poca plata. No. Y eso, bueno, surge a raíz de la necesidad, ¿no? Y la necesidad, ¿cómo juega en la economía? Aparte de Singer, que claro, con 24... Yo te cuento así, sin decir el nombre, tuve un cliente que tenía 29 hijos con 22 mujeres distintas. Un caso como el de Singer, entonces. Sí. ¿Pero era millonario? Fue millonario. Pobre. Se gastó toda la fortuna de los millonario. hijos. Claro. No, el punto es decir, la clave, en realidad el motorizador de la economía, lo que lleva adelante la economía y la innovación y la tecnología dentro de la economía es la necesidad. La necesidad vendría a ser el principal elemento que motiva, porque si hay necesidad, hay valor para el cliente. Y si hay valor, el cliente está dispuesto a pagar. Nadie paga por cosas que no necesita, a menos que la publicidad le haga creer que sí lo necesita. Entonces ese es a veces el trabajo de la publicidad, hacerle creer a las personas que necesitan cosas que no necesitan para que paguen por eso. Es como una ilusión. Exactamente, por supuesto que sí. Es decir, y eso se basa en algunos sesgos cognitivos que tienen los seres humanos. Por ejemplo, la gente tiene miedo de perderse de cosas. Ajá. Entonces basta que a uno le pongan una publicidad en la cual si uno no toma cierta gaseosa es un infeliz, se pierde de la felicidad, obviamente que va a querer ser feliz tomando esa gaseosa, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, el principal motor de la economía es la necesidad. Y lo que ayuda a la tecnología es a encontrar nuevas aplicaciones para satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, Facebook es un excelente ejemplo de la necesidad que tienen las personas de ponerse en contacto con otras personas y dar a conocer su vida privada. Bueno, hay que contar algunas partes de la vida privada. Exactamente, lo que pasa es que uno a veces no mide las consecuencias también, entonces expone mucho y no se da cuenta a lo que se expone en su ánimo de utilizar al máximo una herramienta de esas características, y eso puede terminar siendo contraproducente en el largo plazo, porque yo puedo poner una foto que me parezca graciosa si voy al mundial, etcétera, pero de nuevo, si lo pongo en un perfil público, cualquiera puede acceder a eso, y si después me presento a algún tipo de entrevista de trabajo en la cual requieren de cierta discreción, por más que no sea relevante, porque cada uno en su vida privada es dueño de hacer lo que quiera, pero obviamente que no contribuye a crear cierta imagen. Y como sabemos, en la economía actual
muchas veces la imagen es tan importante como el fondo, tanto para las empresas como para las personas. Pues ahí decís fondo, ¿no? Fondo, hablamos de la creatividad, por ejemplo, de Singer, pero nosotros también a veces hablamos de esas inversiones alternativas y de la falta que hace de emprendedores en la Argentina, en el mundo, ¿no? En general en el mundo. Y entonces aparece un curso sobre frutos secos, por ejemplo, las nueces. Entonces ahí nos volvemos a meter con los emprendedores en una inversión que es a lo mejor no tan pequeña, una inversión que va a dar frutos a más largo plazo, la tenemos que combinar a veces con inversiones de corto plazo. Es cierto. Entonces tenemos largo y corto plazo. Emprendedores, largo y corto plazo. ¿Cómo mezclamos todo eso para sacar algún resultado positivo? Bueno, el punto, desde mi punto de vista, es que en el corto plazo no es tan importante el aspecto financiero de un emprendimiento como la originalidad de la idea y la necesidad que satisface y el equipo. Porque en definitiva, en el corto plazo yo no obtengo resultados cuando llevo adelante un nuevo emprendimiento. Los resultados se potencian y se expresan y se evidencian en el largo plazo. Por eso, para poder llegar al largo plazo, yo necesito que en el corto plazo la idea sea atractiva, satisfaga una necesidad y tenga un equipo de trabajo que puede llevarla adelante. Como siempre decimos en finanzas, los Excel, las planillas de cálculo, resisten cualquier tipo de análisis. Es decir, los negocios son excelentes en un Excel. Pero después la pregunta que siempre alguien se formula es, ¿quién es el que me va a ayudar a obtener estos resultados? Y ahí llegamos a la conclusión de que me hace más falta un equipo de gestión que un Excel que me muestre que es un excelente negocio. Pues ahí estás hablando de Excel, que se usa muchísimo hoy, ¿no? Pero en general uno tiende a enamorarse de su propio proyecto. Es cierto, ¿no? pero también se enamora de los hijos. También de los y los hijos, a veces, uno cree que los hijos de uno son los más lindos del mundo y los más inteligentes. Sí. Y bueno, a veces no tiene esa capacidad objetiva y esa perspectiva de darse cuenta que por ahí el hijo es orejón o tiene... porque los quiere. El punto es que está muy bien en el caso de los hijos. El punto es en el caso de los proyectos. Porque enamorarse de un proyecto lleva a que a veces el proyecto no es atractivo y uno sigue poniendo dinero en el proyecto sin saber cómo cortarlo. Vendría a ser algo así como seguir casado aun cuando uno ya no quiere a la otra persona. Bueno, parece que Argentina sigue casado con las deudas de la época de Rivadavia, ¿no? Sí, desde el emprendimiento de la Baring Brothers. De la Baring Brothers. Y ahora estamos en una situación... Bueno, pero todos los países se han endeudado. El problema no es endeudarse. El punto es qué hace uno con esa deuda y qué tipo de condiciones asegura para repagarla. La deuda es algo positivo. Supongamos que una persona quisiera comprar una casa. ¿Qué tendría que hacer todos los meses? Alquilar, porque no tiene dónde vivir, y aparte ahorrar dinero para comprarse una casa. Entonces, ¿qué pasaría? Después de 40 años se podría comprar una casa, pero ya casi se muere y pagó alquiler toda la vida. Exacto. Lo que permite la deuda es que eso que pago de alquiler, en lugar de alquiler, me dan un crédito hipotecario, y en lugar de pagar alquiler y ahorrar, pago el crédito hipotecario y vivo en la casa en lugar de esperar 40 años. Sí, eso es una salida doble de caja, digamos, del bolsillo. Exacto, y tengo una utilización inteligente de la deuda en ese caso. Sí. De eso se trata. La deuda es como cualquier tipo de droga farmacéutica. La utilización apropiada hace que conduzca a buenos resultados. La utilización inapropiada lleva a que me conduzca a resultados que no quiero. Bueno, en esos resultados que uno no quiere, empiezan a aparecer los primeros default privados, ¿no? Lo dice Ámbito Financiero de hoy. Hay una empresa que aparentemente tiene deuda tomada en el exterior y va a decretar el primer default privado en la Argentina en este ciclo. ¿Cuál es esa empresa? Vamos a leerlo de Ámbito Financiero. Citando la fuente. IMSA. IMSA, Industria Menotti Carbona. Exacto. Entraría, dice, temen el primer default, el título dice tal cual, dice, temen el primer default privado, IMSA demora el pago de la deuda. Sí. Entonces acá pareciera que hay un efecto de lo grande a lo chico. O sea, a veces hay un efecto y a veces hay algún tipo de actitud pícara. Ajá. Es decir, cuando uno ve que algo... Es decir, la gente, no digo que sea este el caso, obviamente, de nuevo, no estoy familiarizado con esta empresa, así que... Yo tampoco tomo los títulos. Claro, pero lo que voy es, radio. hay circunstancias en las cuales sí sucede y la empresa X no puede pagarlo independientemente de la situación del país en su conjunto.
Y después hay otras circunstancias en las cuales aprovecho la excusa de que algo sucede, porque la gente, las personas, cuando quieren hacer algo, lo único que necesitan es una excusa. Y cuando no quieren hacer algo, lo único que necesitan es una excusa. Entonces, cuando la realidad les puede proveer de una excusa, obviamente se van a aprovechar de esa excusa para llevar adelante sus verdaderas intenciones. De nuevo, no digo que este sea el caso, pero puede darse la circunstancia que si el país en su conjunto tiene un problema de deuda, y bueno, uno aproveche esa circunstancia general como para subirse a una situación que puede ser real o no, pero para reflejarlo en una menor escala. Ojalá que no sea así. Claro, sin embargo, vos fíjate, esto pasa en la escala privada, esta empresa aparentemente entraría en default, sin embargo hoy el gobierno dice que los bonos que tiene jurisdicción local los va a pagar. Sí. Esto también lo dice el Pues todos los bonos quiere pagar el gobierno, supuestamente, ¿no? Sí, supuestamente todos. Eso digamos, sí, supuestamente. Por otro lado dice, el mercado apuesta al diálogo. Sí. Este es un título de cronista comercial. Sí. Y, a ver, vos que sos un especialista en finanzas, ¿cómo tomás esta expectativa? Argentina paga los bonos locales, ofrece pagar los bonos que tiene el exterior, hay fallos judiciales que parecerían que están por encima de las políticas de los gobiernos, y por otro lado, el mercado local apuesta al diálogo, pero también hay una baja en la calificación de Argentina. Bueno, lo que pasa es que es una apuesta al diálogo, pero no una apuesta sin cobertura. Por las Por las dudas abrimos el paraguas, pero es lógico, es decir, cuando uno se pone a ver, más allá de la situación macroeconómica, cuando uno se pone a ver lo que está en juego, uno en general en economía analiza costos y beneficios. Pero creo que no solamente es patrimonio de la economía, sino que lo hace en cualquier tipo de ámbito en el cual tenga que tomar decisiones. Entonces, por un lado tiene los costos y por otro lado tiene los beneficios. De alguna manera, ¿cuáles son los costos? Los costos que tiene que pagar son efectivos. Supongamos tiene que arreglar con cierto grupo de bonistas que demandaron por los holdouts. Bien, eso tiene un costo. Pero por otro lado tiene un beneficio. Sí. En este caso me da la impresión de que el costo es pequeño en relación al costo de no hacerlo, porque la decisión contraria implicaría de que yo no arreglo y me banco los costos de no hacerlo. Entonces, no es demasiado dinero como para justificar alguna suerte de comportamiento que implique el no pago de la deuda, más en un gobierno que independientemente de las circunstancias, independientemente de la orientación política de cada uno, en todas las instancias ha pagado la deuda. Es decir, en ese sentido ha mantenido un cumplimiento riguroso y nunca ha habido una situación en la cual se sospechase que podía no llegar a honrar una deuda. Sí, de hecho se anticipó en el fondo al Fondo Monetario. Es depositando el jueves. Sí, claro, se anticipó. Y por eso es parte me da la impresión de que es parte de una negociación, ¿no? Y en una negociación, yo creo que negociar con fondos buitres, si uno y no tiene fácil. No, por supuesto, porque en definitiva es gente que vive de eso, es gente que vive de quedarse con bienes. Exactamente, de llevar de aprovecharse de una circunstancia con un oportunismo, que no digo que no sea legal, es perfectamente legal, pero de aprovechar un oportunismo y están familiarizados con todas las técnicas y recursos judiciales y la forma de cobro que eso implica. Por otro lado tenemos, ¿no?, como contrapartida de Estados Unidos, tenemos la eurozona, sí, que se debate, dice, entre dos modelos. Renzi, que es el presidente italiano, el primer ministro, contra Merkel, ¿no?, la alemana. Dice, Renzi propone 3 cambios: debilitar las normas fiscales oficiales. O sea, la posibilidad de tomar más deuda, que en ese sentido Alemania es mucho más estricta. Cambio al paquete fiscal, es decir, bajar los impuestos, y un programa de inversión y financiación conjunta. Esto parece como contrapartida, porque Merkel también la semana anterior dijo que pensaba devaluar el euro. Sí, lo lógico es que frente a una situación de debilitamiento fiscal el euro se devalúe. Exacto. El punto, y volvemos de nuevo a lo que mencionábamos antes, cualquier tipo de situación de acentuamiento del déficit fiscal implica reconocer cómo se va a resolver en el futuro ese déficit fiscal. Pongo un ejemplo, supongamos que de repente la eurozona quisiera duplicar el gasto fiscal solamente para salir de la recesión, ¿sí? En ese sentido lo puede hacer, pero después, ¿cómo hace para volver atrás? ¿Cómo hace para resolver de nuevo la sustentabilidad fiscal? Que en ese sentido da la impresión de que los alemanes son un poco más estrictos, sobre todo porque no tienen esa necesidad
que pueden llegar a tener el resto de los países, y los alemanes siempre han estado acostumbrados a una moneda dura, el marco en su momento, y a una situación de solvencia fiscal. Por otro lado, hay un artículo anterior, ¿no? Pero dice, se propone una reforma tributaria y gravar la renta financiera. Y esto parecería ligado con este tema. ¿Grabo la renta financiera? ¿No la grabo? ¿La gente va a poner más dinero si está grabada la renta financiera? ¿Menos dinero? Menos dinero. De hecho, sí, exactamente. Es decir, cualquier tipo de impuesto sobre un bien reduce el consumo del bien, por definición. Ajá. Por otro lado, los autores, ¿no?, de economía dicen... Dice, ¿qué ocurrió? Dice, acá Walter Graciano se mete un poco en política. Dice, ¿qué en realidad ocurrió? Dice, el 11 de septiembre del 2001 y qué intereses económicos determinaron ese atentado. Entonces, ahí estamos mezclando un poco de política, geopolítica. Y teorías conspirativas. Y teorías conspirativas, ¿no? ¿Existe eso en economía o no? No, la verdad que, no sé, la sospecha siempre existe, pero... también existe la sospecha de que ha habido contactos con seres extraterrestres y hay tantas, es decir, es una tendencia natural, no digo ni que esté bien ni que mal lo que se dice, no lo sé directamente, no, pero hay una tendencia natural de las personas a sospechar conspiraciones, es decir, a la suerte de decir, bueno, en realidad las cosas pasan porque alguien lo orquesta. Y también, por ejemplo, en ese mismo sentido, se dice que los norteamericanos nunca llegaron a la Luna. No, dice que fueron otros. Exactamente. Que en realidad no fueron otros, que era un estudio de televisión. Claro. Bueno, puede ser. Sí, todo pero podría ser, el punto es, tanta gente tendría que estar involucrada en eso que lo hace difícil. Es decir, a veces, el otro día leí un artículo, no recuerdo qué, a veces la interpretación es más lineal de lo que uno cree, ¿no? Uno le anda buscando vueltas y enrosques y es lineal. Sí, bueno, llegaron. En esas vueltitas, ¿no?, que vos decís, han aparecido. Ahora, con el mismo criterio, si se planificó un atentado a las Torres Gemelas, mucha gente lo sabía. No digo mucha en el sentido de millones, pero todos los que estuvieron involucrados en eso lo sabían. Y siempre hay una filtración también en ese sentido. Sí, seguro. Y cualquiera que tiene, supongamos que alguien sabe que va a suceder algún tipo de evento, obviamente puede hacer una diferencia económica apostando en contra de ese evento. Exacto. Es decir, un atentado de esas características obviamente que provoca una caída en la bolsa. Sí, seguro. Y si supongamos que entre 10 personas lo organizaron, por decir cualquier tipo de ejemplo, una de ellas puede, con un conocimiento de finanzas, tratar de explotar esa situación. Obviamente que es decir, no es tan lineal también el análisis que la que se puede salir con la suya, pero a lo que me refiero, cualquier tipo de situación conspirativa, cualquier tipo de complot, requiere de mucha gente. Exacto. Y eso hace que tarde o temprano pueda llegar a filtrarse la información. Bueno, con eso se han creado muchas películas, ¿no? Sí, exactamente. Pero hoy está de moda la psicoeconomía. Hay muchos libros que han aparecido donde hablan de psicología y economía. Es cierto. Y acá sí volvemos más a la realidad y al tipo de lo que habla el doctor Manes, ¿no?, en su último libro, médico. Sí, neurólogo, ¿no? Neurólogo, y dice que el 70% de la población mundial tiene problemas psiquiátricos y que tiene una influencia directa con la economía. Entonces nosotros tomamos así un poco con pinzas, ¿no?, porque dijimos es un neurocirujano famoso, se mete en el tema económico por un tema, dice, de tema psiquiátrico, directamente ese tema. Sí. Entonces, ¿será tan cierto esto? No, la verdad que no lo sé. Pero el punto sería, no sé si es tan importante el dato que el 70% lo tenga, sino lo más importante en esas circunstancias es qué hace la gente que tiene problemas. Es decir, de nuevo, uno tiene dentro de su cerebro ciertos factores inhibitorios que hacen que, por ejemplo, cuando uno se enoja con alguien, obviamente quiera hacerle daño a esa otra persona, pero no se lo haga porque su propio sistema inhibe ese tipo de conductas. Entonces, que todos tenemos algún tipo de problema, creo que es cierto. El punto es cómo funcionan los mecanismos inhibitorios. Y eso sucede también a nivel país. Puede haber países que de repente, entre comillas, se vuelven locos, y el punto es cuáles son los mecanismos inhibitorios que como sociedad, desde el punto de vista del componente social, existen para frenar ese tipo de conductas extremas. Cuando la gente tiene expectativas, surgen un poco de la psicología, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, es que el punto ahí es que cualquier tipo de expectativa está construida en la visión que uno hace de la realidad. Y la realidad no se manifiesta de manera objetiva,
sino que se manifiesta a través de la forma en que uno quiere ver esa realidad. Entonces, desde ese punto de vista, supongamos, yo siento que estoy gordo, supongamos que siento que estoy gordo. ¿Me voy a subir a la balanza o no me voy a subir a la balanza? Bueno, generalmente la gente tiende a no subir. Exactamente. Pero racionalmente hay que subir. Exactamente. Entonces, hay que subirse. Exactamente. Entonces, en ese sentido, funciona de la misma manera. Cómo las expectativas están condicionadas por la percepción que yo tengo de la realidad. Y sucede en un partido de fútbol también. Sí. De repente, un equipo que siente que tuvo un momento, 5 o 10 minutos, en que estuvo haciendo las cosas bien y el público se enfervorizó, bueno, tiene una arremetida anímica que no tiene nada que ver con la racionalidad, sino con cierto componente que está vinculado a emociones, a sentimientos, a expectativas y a psicología. Ajá. Bueno, ahí es un tema, ¿no? ¿Y la psicología, la política y la economía se vinculan? Sí, por supuesto, porque todos están relacionados por decisiones y todos están relacionados por el concepto de costo-beneficio. Cuando uno elige un presidente, está haciendo una evaluación de costo-beneficio. Ahora en octubre va a haber elecciones en Brasil. Sí. ¿No? Nuestro socio en el Mercosur. Sí. Y ahí hay expectativas, tenemos una Dilma que baja en su popularidad. Sí, pero si Brasil, mira, la gente supuestamente no estaba interesada en el Mundial. Y vino Neymar, metió el último penal, el chileno erró el último penal y de repente cambiaron totalmente las expectativas. Claro, las elecciones sería lógico que fuera la Pero hora. lo que pasa muchas veces es que los últimos 4 meses de una elección son definitorios en una carrera electiva. Entonces, no es tan importante. A veces los candidatos que salen antes y que tienen mucha exposición y terminan desgastándose para beneficio de los que salen después. Le pasó a Cafiero contra Menem. Exactamente. Es decir, ha sucedido en muchas circunstancias. Le pasó a Santos también con Zuluaga, que sí. no obstante ganó Santos, Zuluaga repuntó muchísimo. Ese sí que entró pegando en el poste. Sí, exactamente. Donde él tenía un grave problema que es la guerrilla, ¿no? Sí. Pero ahí hay otros factores en Colombia. Sí, es cierto. Ahí Pero en ese sentido es interesante lo que proponían los ingleses del London School of Economics, que es el hecho de que incorporar en la medición de las actividades económicas y del crecimiento de un país la actividad informal, la actividad ilegal, comercio de drogas, comercio de armamentos, no porque esté bien, sino porque es indudable de que existe movimiento económico por eso, ¿no? Ajá. Y la mejor manera, me da la impresión, de controlar algo o de mejorar algo es controlarlo. Si no se lo controla, no se le sabe ni siquiera cuál es la dimensión de lo que tiene. Tenemos que hacer inversiones, ¿no? Sí. Suponete que venga alguien y te dice, tengo $100.000. Sí. Y lo quiero jugar y tenerlo... ¿Jugar? ¿En qué sentido? Jugar para proteger el activo, pero también tenerlo disponible rápido. Sí, en ese sentido lo que debiera ser lo estándar es alguna suerte de composición de la cartera entre... ¿Los tiene en el país o los tiene en el exterior? Bueno, tiene mitad en el país y mitad en el exterior. Bueno, lo que está en el exterior es obviamente... Bueno, pero independientemente de eso, uno iría a un 30% de acciones, un 30% de bonos y un 33, un tercio en cada uno de acciones, bonos y de cash, o plazos fijos, o time deposits. Hay un artículo, ¿no? Donde dice que todos hablan del petróleo, de la energía, pero dice que hay una tendencia en el cambio del uso de energías, que el petróleo en los próximos años va a valer cerca de cero. ¿Qué pasa con eso? ¿En los próximos años cuánto? Los próximos 10 años. Cero no creo. No, yo tampoco. Hay tantos autos. Por eso. Hay tantos autos lindos también. Sí, hay muchos de estos autos que lo están haciendo eléctricos. Sí, ¿no? pero todavía falta tanto hasta que esto suceda. ¿Tiene eso influencia, esa noticia, sobre las expectativas cuando uno va a comprar acciones? Sí, por supuesto, porque por ejemplo puede haber empresas, supongamos que los autos fuesen hacia la parte eléctrica, entonces necesitan de baterías. Entonces yo sé que hay una empresa que está investigando en baterías para autos eléctricos y sé que eso puede llegar a ser la nueva tendencia en términos de consumo de energía para el uso de automóviles, entonces significa que eso puede ser una muy buena oportunidad de negocios. Como así también el litio, que creo que se utiliza mucho para las baterías también, ¿no? El litio se utiliza mucho para las baterías y una tierra que está acá en la zona de Mar Chiquita de Córdoba, que se llaman tierras extrañas. Y entonces donde hay pocos países que la tienen, entre ellos Argentina. ¿Y qué tiene? ¿Qué tipo de mineral tiene? Bueno, tiene de todos los minerales, especialmente estos que se usan para los nuevos teléfonos, estos que están tan de moda y que son tan fáciles de perder.
Claro, bueno, no tendríamos que decirlo de manera pública, tendríamos que ir a comprar terrenos, entonces. Terrenos en la laguna. Exacto. Y la inversión, ahí ya que te metiste en la laguna y como última pregunta de inversión, Sí. ¿la inversión inmobiliaria es buena o es mala en este momento? Lo que pasa es que los precios que uno quiere pagar no son los precios que los compradores quieren recibir. Ajá. Entonces, más el hecho que existe un cepo al dólar, hace que no se produzcan operaciones. Entonces hay un desarbitraje entre el precio de compra y el precio de venta. Ajá. Es decir, si uno pudiera comprar al precio que tiene que pagar, obviamente que sería negocio. Pero el vendedor no quiere vender ese precio para no descapitalizarse. Aparte el vendedor dice, bueno, si cobro, no me van a pagar dólares, me van a pagar pesos. ¿Qué hago con los pesos? Porque en general la moneda, la unidad de cuenta que se utiliza en las operaciones inmobiliarias es el dólar. Lo que sí puede llegar a ser interesante es aprovechar el bajón de la construcción, porque hay muchos proyectos que fueron lanzados y que obviamente no se pueden cancelar, pero como sucede con cualquier tipo de circunstancia, es decir, viene la rebaja de invierno en la ropa, y bueno, cuando no se puede, cuando la construcción cae, puede venir la rebaja en las ofertas de construcción, entonces uno puede entrar desde el pozo a construir, no comprar un departamento nuevo, sino a construir con cuotas fijas, con garantía, con sistemas flexibles de financiamiento, y en ese sentido sí puede ser una buena inversión. Entonces el negocio estaría en la financiación. Exactamente, en No en los aprovechar. ladrillos, sino en la financiación. Exactamente, en cambiar pesos por ladrillos, Por ladrillos. no dólares por ladrillos o ladrillos por dólares. ¿Y eso lo vemos en alguna materia ahí en la maestría en finanzas que vos dirigís? Sí, sí, lo vemos en planificación financiera, lo vemos en administración de carteras, es decir, cuál es la colocación óptima que se puede llevar adelante, incluyendo activos reales. ¿Y cuánto de matemáticas hay que saber para eso? Y lo suficiente como para hacer cálculos y poder calcular honorarios después. Ajá. Pero no, requiere de un conocimiento de matemática porque en definitiva las decisiones tienen que sustentarse en números. Entonces los números tienen que ser apropiados. Y la confección apropiada de esos números requiere de que uno sepa no tanto de matemáticas como del uso de, como decíamos antes, del Excel, que son herramientas que facilitan la comprensión de los números. Para cerrar, Sí. decinos saber cómo se comunican contigo. Bueno, el correo es jd@usema.edu.ar y si no directamente al teléfono de la universidad con mucho gusto.